Hola a todos, bienvenidos al canal de Faxandroid. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy, tras varias semanas de análisis, os traemos por fin la comparativa Moto G 2014 contra Moto X 2013. Desde la adquisición de Motorola por parte de Google, hemos visto cómo la marca ha mantenido una línea de diseño bastante constante. Vemos el modelo del 2013, el Moto X, el modelo del 2014, el Moto G, y estéticamente son bastante similares. Incluso la pronunciada curva trasera se mantiene en ambos dispositivos, y esto hace que sea realmente cómodo en la mano, tanto el Moto G como el Moto X. La parte superior tenemos el conector mini jack 3,5 mm para auriculares estándar. En la parte inferior tenemos el conector micro USB para carga y datos. En el lateral derecho, botón de encendido y botones de volumen. Y en el izquierdo no tenemos botones, pero en el caso del Moto X tenemos la ranura para poner la SIM. Y es que este modelo no dispone de una entrada trasera porque no podemos quitarle la tapa de la batería. Sí podemos hacerlo en el caso del Moto G para cambiar la carcasa y poner otras de otros colores. Si queremos personalizar el Moto X, pues tendremos que hacerlo mediante el servicio Motomaker, que lamentablemente no está disponible en todos los países. Además, el acabado es bastante más gomoso en el caso del Moto G 2014, y es que el Moto X 2013 tiene un acabado un poquito más sensible, más suave, pero también con una estética, con un grabado que le da una presencia bastante más elegante que la del Moto G. Digamos que en este aspecto se nota cuál es el terminal de gama alta, aunque estemos hablando de uno que tiene ya un año en el mercado cuando estamos haciendo este análisis. Las dos cámaras, el flash, el logotipo de Motorola, son similitudes, pero también hay diferencias. Por ejemplo, vemos que el altavoz del Moto X está en la parte trasera, mientras que en el caso del Moto G tiene dos en la parte delantera. Esto también lo vemos en el Moto X de 2014, pero no es el caso, como decimos, de este modelo de 2013. Los sensores, las cámaras, etcétera, todo es similar con respecto al una y al otro. El tamaño y el peso son bastante diferentes entre uno y otro, y es que el hecho de que el Moto X sea un terminal con una pantalla de 4,7 pulgadas frente a las 5 pulgadas del Moto G hace que, como decimos, este tamaño cambie. No tanto en el grosor, puesto que aproximadamente miden lo mismo en el punto más grande, ni siquiera con respecto al ancho, aunque es verdad que el Moto X es un poquito más estrecho. Sobre todo es el alto, 1 centímetro de diferencia, que además se aprecia en el peso. Y es que el Moto X 2013 se queda en unos 130 gramos, mientras que el Moto G de 2014 se va a rondar los 150 gramos. Esa es una de las principales diferencias entre ambos modelos. Entrando en el hardware, podemos ver las principales diferencias. Y es que el Moto X 2013 dispone de un procesador Snapdragon S4 Pro Dual Core a 1,7 GHz. Un procesador que estaba muy bien para la época, pero que se ha visto superado actualmente. El Moto G 2014 dispone de un Snapdragon 400, un Quad Core, 4 núcleos, pero a 1,2 GHz. Esto establece ciertas diferencias y la potencia no es tan elevada con respecto al Moto X como pudiéramos pensar. También es verdad que hay otra diferencia fundamental entre los dos, y es que el Moto X tiene 2 GB de RAM y el Moto G tiene 1 GB de RAM. Esto se ve sobre todo a la hora de mantener varias aplicaciones abiertas en la multitarea, y es que el Moto X se comporta de forma bastante más fluida al disponer de nada menos que del doble de memoria del sistema. Tenemos que tener en cuenta también que al llevar la misma versión de Android, lo que ocupa el sistema aproximadamente en cuanto a requerimientos de RAM es lo mismo, o sea que en la práctica hay más del doble de memoria disponible en la RAM para correr aplicaciones en segundo plano. Con respecto a la gráfica, decir que la Adreno que lleva el Moto X 2013 es más potente que la que lleva el Moto G 2014, cosa que también vamos a comprobar que se nota un poco en los juegos. Hay aspectos de hardware más allá de la pantalla, del procesador, de la RAM, etcétera, que sí hay que destacar en ambos modelos. Por ejemplo, el Moto X 2013 es LTE, es decir, es 4G, es decir, se puede conectar a internet mucho más rápido, cosa que el modelo de 2014 del Moto G no es. A lo mejor sale un modelo que sí lo tenga, pero por el momento no es el caso. Por otro lado, el Moto X también tiene NFC, algo que no está muy utilizado actualmente, aunque hay países como España que van a implementarlo incluso en el DNI electrónico, por lo que llegará un momento en el que eso sea algo de valor. Quizás por el momento no. ¿Algo es lo que gana el Moto G con respecto al hardware? Pues sí, tiene radio FM, algo que no dispone el Moto X, ya que parece que Motorola ha dejado eso para las gamas más bajas. Muchas veces tenemos la duda de si realizar las pruebas de benchmark o no.
A muchos les parecen útiles para comparar el resultado de potencia de unos smartphones con respecto a otros, y a otros les parece del todo inútil, puesto que al fin y al cabo una cosa es cómo se comporte un móvil con respecto a una aplicación en concreto y otra cómo es su uso en el día a día. Nosotros hemos optado por realizar las dos de siempre, teniendo en cuenta, eso sí, que básicamente es una referencia sobre dos dispositivos con un hardware similar en algunos aspectos y diferente en otros. Hemos corrido Antutu y Quadrant. En el primero hemos obtenido unos 18.000 puntos para el Moto G y unos 26.000 para el Moto X. Mientras que en el segundo, el ganador es el Moto G, pero por muchísima menos diferencia, poco más de 8.000 puntos en ambos casos. Una de las principales diferencias entre estos dos modelos es la pantalla. El Motorola Moto X 2013 cuenta con un display de 4,7 pulgadas, mientras que el Moto G cuenta con uno de 5 pulgadas. Pero esa no es su mayor diferencia. Ambos tienen una resolución de 1280 x 720 píxeles, lo que hacen que evidentemente la nitidez del Motorola Moto X sea mayor. ¿Por qué? Porque al tener menos diagonal los píxeles son más pequeños y hay más en menos espacio. Además, la tecnología del panel es diferente y eso que provoca que al ser AMOLED el Moto X muestra unos colores más saturados, lo cual es más agradable a la vista, más llamativo. Le pasa lo mismo que a los Samsung. El panel IPS LCD del Moto G, por el contrario, como veis, muestra los colores más apagados, quizás más reales, pero la verdad es que frente a frente llama la atención. Hay un aspecto que nos ha llamado la atención también y es la representación del color blanco. Como veis, en el Moto X tiende al amarillo. Vamos a subir el brillo al máximo para que veáis cuán notable es esta diferencia. En el Moto G el blanco es más blanco, en el Moto X el blanco, como decimos, tiende más al amarillo, aunque esto se nota mucho más cuando comparamos los dos terminales frente a frente. En un uso diario no es algo que nos llame la atención. Por supuesto, otro de los aspectos que hemos analizado han sido las cámaras. Los dos tienen una cámara delantera de 2 megapíxeles que no nos ha parecido especialmente reseñable ni en un aspecto ni en otro, ni en un modelo ni en otro. Las cámaras traseras, por el contrario, también parecen similares, pero hay ciertas diferencias. Para empezar, el tamaño de la imagen. El Moto X tiene un sensor de 10 megapíxeles, mientras que el Moto G lo tiene de 8 megapíxeles. Pero como siempre decimos, el tamaño real de una imagen, más allá de que vayamos a imprimirla en gran formato o queramos recortar un espacio muy pequeño de la misma, no es relevante. La calidad de la fotografía es similar, si bien hay un par de características que destacan en el Moto X. A algunos les gustará y a otros no. El Moto X, como ya dijimos en su análisis, hace unas fotografías bastante más cálidas que sus rivales y con el Moto G 2014 pasa lo mismo. Como estáis viendo en las fotografías que estamos sobreimponiendo en el vídeo, ambos dispositivos tienen una resolución, una calidad similar, pero el tono cálido, el tono anaranjado que les da a todas las fotografías el Moto X y no el Moto G, pues destaca. Con respecto a la cámara, en conjunto, decir que ninguno de los dos destaca especialmente, pero también es cierto que no tenemos que descartar de forma radical ninguno de estos dos modelos por las cámaras, cosa que sí hemos llegado a decir, por ejemplo, del Moto G 2013. Con respecto a la batería, decir que hay cierta diferencia a favor del Moto G. Cuando estamos usándolo los dos sin hacer un uso intenso de internet, es cierto que la batería es similar o la autonomía, pero en el uso normal, evidentemente con el móvil conectado, el Moto G gana. Quizás sea por la escucha activa del Moto X que gasta cierta autonomía para estar siempre pendiente de cuando hablamos, pero es verdad que el Moto G, sin ser el modelo del 2013 que tenía una autonomía envidiable, es cierto que se comporta mejor que el Moto X. En la realidad, pues aproximadamente unas 24 horas de autonomía, entre 4 y 5 horas de pantalla para el Moto G y las mismas 24 horas de autonomía y, eso sí, quizás 3 horas de pantalla, poquito menos para el Moto X. Como decimos, sí que se nota en este aspecto que el Moto G es el ganador. Hace unas semanas hicimos un vídeo en el que os pedimos que nos hicierais preguntas que quisierais ver respondidas en esta comparativa. Recibimos muchas, algunas de las cuales ya han sido respondidas, pero otras bastante más precisas o extrañas, pues hemos tenido a bien estudiarlas para poder daros una respuesta. La primera, ¿qué diferencia de fluidez hay? ¿Es relevante? Pues el Motorola Moto X 2013 es más fluido que el Moto G. ¿Cuánto? Un poco, pero no como para que en el día a día, desde nuestro punto de vista, eso sea especialmente relevante.
Segunda pregunta. ¿Cómo es la multitarea? ¿Se nota las 2 GB de RAM? Sí. ¿Y sabéis dónde se nota más? En los juegos. Hemos probado Asphalt y cuando salimos del juego, en el primer móvil, en el Moto G, a poco que hagamos algo, ya se cierra y tenemos que volver a arrancarlo de forma, aunque usemos la multitarea. En el Moto X, como tiene 2 GB de RAM, podemos mantenerlo en espera sin que por ello se pierda el punto de la partida en el que estamos. El tercer punto es con respecto al sonido. Se nota la diferencia. El Moto G gana de lejos. Primero por la posición del altavoz trasero en el Moto X y 2 delanteros en el caso del Moto G. O sea que en este sentido no hay ninguna duda. Y la última pregunta que nos habéis hecho es cómo se comportan las cámaras delanteras que no traseras. Pues hombre, como decimos en el texto en faxandres.com, en la review que tenéis enlazada en la descripción del vídeo, ninguna de las dos nos ha llamado la atención especialmente, pero la del Moto G es más real. ¿Por qué? Porque muestra unos colores más cálidos pero cercanos a la realidad. El Moto X muestra unos colores más fríos y, como decimos, alejados de la realidad. Es decir, hace exactamente lo contrario que su cámara trasera, que es demasiado cálida. No sabemos muy bien si por el sensor o por el software, pero la cámara delantera del Moto G es bastante más fiable. Ambas, de todas maneras, tienen 2 megapíxeles, por lo tanto, el tamaño no es algo relevante, aunque normalmente para hacer autofotos o selfies, como se llaman ahora, pues tampoco es que sea algo especialmente importante. Como siempre que realizamos una comparativa, no tenemos problemas en mojarnos y daros nuestra opinión sobre cuál es el que nos parece mejor móvil. Entre el Moto G 2014 y el Moto X 2013, realmente creemos que es más equilibrado el Moto G. ¿Por qué? Porque es cierto que hay algunos aspectos como la pantalla que nos ha gustado más del Moto X, algunos aspectos de hardware como en la escucha activa o la pantalla activa, pero también es cierto que el Moto G tiene la micro SD, tiene el Dual SIM y al fin y al cabo esto es algo bastante importante en el día a día, al igual que una mayor autonomía. ¿Qué pasa? Que si no tenemos en cuenta el precio, pues podríamos entender o recomendar ambos dispositivos, el Moto X y el Moto G, en función quizás del uso de cada uno. Pero teniendo en cuenta que hay una diferencia de precio, según tiendas por supuesto, de unos 100 euros a favor del Moto G, que evidentemente es más económico, pues no tenemos más que recomendar que si estáis dudando entre estos dos modelos y el precio es un factor relevante, porque a lo mejor no lo es, pues entonces iros a por el Moto G 2014. Esperamos que os haya gustado esta extensa review, esperamos vuestros comentarios, vuestras suscripciones al canal. Si no os habéis suscrito os invitamos a ello, también por supuesto a que compartáis este vídeo en redes sociales, en vuestros blogs, en foros, etcétera. Y por supuesto, si tenéis algún consejo, alguna pregunta sobre estos terminales, todavía estáis a tiempo. Un saludo.